En la Guerra del Pacífico, Chile le ganó a Perú y a Bolivia. ¿Cómo fue posible que ocurriera eso, que un país le ganara a la unión de dos? ¿Cuál sería la estrategia? Quédate acá y te la contaré. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel y en esta oportunidad vamos a tocar un acontecimiento de la historia de nuestro país que es fundamental para entender ciertas características que posteriormente configuran nuestra economía. Es por esto que en esta clase vamos a tocar el tema de la Guerra del Pacífico. Guerra que tuvo fecha entre 1879 a 1884 y que también puede ser conocida como la Guerra del Salitre o la Guerra del Guano. Tiene diferentes nombres y que tienen que ver netamente por el recurso económico que estaba en juego. ¿Cuáles podrían ser antecedentes de esta guerra? Para eso tenemos que tener claro lo siguiente. La zona norte, que compartía tanto Chile como Bolivia y Perú, era una zona con múltiples recursos económicos y lo que generaba mucho interés por parte de estos países. ¿Por qué motivo? En la zona del centro de Atacama, que actualmente es zona chilena, tenemos grandes yacimientos de minerales y de guano, los cuales fueron causa del conflicto que hoy día justamente vamos a trabajar. Cabe señalar que esta extracción que hacían en aquella zona, de salitre principalmente, y también de guano, era un negocio netamente privado. La ganancia que obtenía tanto Chile como Bolivia eran referentes a la ganancia por el pago de impuestos. Por tanto, tampoco es que tuviéramos una gran ganancia económica producto de la exportación del salitre o del guano, sino que más bien, como ya lo señalé, se incentivaba la producción privada y desde ahí nuestro país solamente ganaba el impuesto. Justamente en nuestro país estamos en un momento en que hay científicos, hay investigadores que se encuentran buscando cuáles son los límites geográficos de Chile de manera exacta. Y por supuesto el norte no era tampoco la excepción. Estaba la duda si los límites entre Chile y Bolivia eran el paralelo 23 o el paralelo 25. ¿Cuál era la duda? La duda más que nada tenía que ver con la producción de salitre, ya que la mayor producción se encontraba en el paralelo 24. Por tanto, era fundamental poder ubicar, poder determinar específicamente hasta dónde llegaba Chile y hasta dónde comenzaba Bolivia para establecer, ¿cierto?, un negocio para el salitre. Sucedía que en la práctica habían muchas salitreras chilenas que estaban en el paralelo 23 y habían muchas salitreras bolivianas que estaban en el paralelo 25 y otras muchas mezcladas en el paralelo 24. Por consiguiente, era muy complejo determinar hasta dónde llegaba Chile y hasta dónde comenzaba Bolivia. Es por eso que ambas naciones deciden firmar tratados que permitan establecer reglas claras para ocupar dicho territorio. Es así como en el año 1866 se firma un tratado entre Chile y Bolivia donde se decreta que la zona, ¿cierto?, del paralelo 24 vendría a ser una zona compartida entre Chile y Bolivia para que ambos se beneficiaran del salitre y para que de cierta manera tampoco gastaran en más impuestos o menos impuestos. Lo que se traducía que estos gastos por exportación o estos gastos de producción iban a ser repartidos equitativamente entre los dos estados, dependiendo, ¿cierto?, desde quién salía la producción. De esa manera, se dejaban los paralelos 23 y 25 exclusivamente para cada uno de los países y el 24 se dejaba como una zona de uso común, de uso compartido. Hasta ahí estaba todo funcionando bien. El paralelo 24 era la que tenía mayormente ganancia. Ambos países salían, ¿cierto?, ganando en cuanto a los impuestos.
y estaba todo funcionando, como dije, sumamente bien. Llega el año 1874 y Chile decide firmar nuevamente otro tratado con Bolivia, en donde voluntariamente renuncia a todos los beneficios que pudiera obtener del paralelo 24, de todo lo que de ahí se exportaba, pero con la condición de que Bolivia no subiera los impuestos a la producción chilena. Este reglamento iba a durar por 25 años, en donde el Estado boliviano no iba a cobrar mayor impuesto del que se cobraba a nuestro país por sacar producción desde sus territorios, a lo que ambos países accedieron abiertamente y se comprometieron a cumplir lo que ese tratado señalaba. Si todo estaba funcionando bien, ¿por qué se origina la guerra? ¿Cuál sería este factor detonante? En la década del 70, en el mundo, hubo una crisis económica que llevó a que todos los países se replantearan la forma de establecer su producción. Así, por ejemplo, Perú decidió nacionalizar el salitre y en el caso de Bolivia lo que hizo provocó, ¿cierto?, un aumento de impuestos. Y por supuesto, en este sentido, Chile salió totalmente perjudicado y declaró que había una violación al Tratado de 1874, ya que Bolivia subió el valor de los impuestos antes de los 25 años que habían pactado en ese documento. A modo de protesta, todos los empresarios chilenos que tenían sus letreras en Bolivia deciden tomarse la ciudad de Antofagasta como señal de protesta y junto a eso no realizan el pago de impuestos como debía hacerse. Esto lleva a que Bolivia remate las letreras chilenas y por supuesto ahí el conflicto se agudizó mucho más. Mientras el Estado chileno se encontraba ocupando la ciudad de Antofagasta, que en ese momento era boliviana y era tomada a causa de este rechazo por este subir de impuestos, se descubre también dentro de la inteligencia de guerra que Bolivia y Perú estaban haciendo un pacto secreto de apoyo mutuo en caso de conflicto y por supuesto esto fue visto como algo provocador para nuestro país, lo que lleva a que Chile, desde ese momento, a causa de ese descubrimiento y de la subida de impuestos, le declare la guerra a Perú y Bolivia y de esta forma da inicio a esta guerra del Pacífico. Ni en el mejor de los libros de guerra estaba estipulado que un país le ganara a otros dos. Era técnicamente imposible que nuestro país saliera victorioso de esta guerra. Sin ir más lejos, la cantidad de soldados, las fuerzas que sumaban tanto los bolivianos como los peruanos eran de 11.000 soldados, mientras que los chilenos solamente eran 2.500. ¿Para qué hablamos de la calidad marítima? Solamente Chile contaba con 2 acorazados, mientras que Perú contaba con 4. De ahí viene, ¿cierto?, esta batalla del combate naval de Iquique, donde Arturo Prat muere a causa, ¿cierto?, del Huáscar, este gran acorazado, que no demoró nada en derribar a la Esmeralda. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Chile haya ganado esa guerra? Esto se explica a que este conflicto nunca fue batallado en nuestras tierras, sino que cada una de las batallas tuvieron lugar en Perú, en tierras bolivianas, pero nunca en tierras chilenas. Por lo tanto, nuestras tierras nunca supieron lo que era vivir un conflicto armado. Por otra parte, dentro de los 3 países, Chile era el que tenía mayor estabilidad económica y política, lo que generaba que esta fuerza militar fuera mucho más homogénea y con objetivos claros de inicio a fin. Y finalmente también destaca la estrategia militar, la cual se caracterizaba por anticiparse a los acontecimientos. Por consiguiente, esta guerra del Pacífico más se ganó por cerebro más que por fuerza. Y esto lo devela, ¿cierto?, toda esta maquinación, toda esta estrategia desarrollada por el ejército, que permitió incluso llegar hasta Lima, ahí ocupar Lima y posteriormente ir retrocediendo hasta lo que hoy día tenemos como límite norte, la zona de Arica.
Por supuesto, los cambios territoriales fueron muchos. Ocupamos, como dije, gran parte del norte y nos convertimos en el máximo productor de salitre del mundo. Por supuesto que la Guerra del Pacífico significó un cambio profundo para nuestro país, un cambio desde el nacionalismo, porque explotó nuestro ser chileno, desde nuestra economía que creció abruptamente, y también desde nuestra política, la cual se vio afianzada mucho más. Y por supuesto, el aspecto territorial que permitió también que nos expandiéramos como Estado soberano. Si te gustó esta clase, suscríbete, toca la campanita, comenta, compártelo con tus conocidos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.